Buenos días a todas y a todos. Nos dicen las enseñanzas del yoga a través de Patanjali, ese gran maestro, que gracias a él han llegado aquí toda la sabiduría, toda la filosofía, de toda esta magia, ¿no?, que para mí supone el yoga, ¿no?, toda esta alquimia. Y nos habla Patanjali nos habla de 5 aflicciones de la mente, de 5 causas del sufrimiento de la mente, que de alguna forma están en todas y todos nosotros. Las sintamos, no las sintamos, las hagamos más o menos conscientes, ¿no? Una de ellas es avidya, son palabras en sánscrito, con toda la vibración que tiene esa lengua, y avidya es la ignorancia. Se traduce como la ignorancia de la vida, se traduce como ese creer que lo sabemos todo y al final no sabemos diferenciar lo real de lo irreal, ese creer que todo es permanente y nada es permanente. Avidya. Luego está raga, que es el deseo, el apego, ¿vale? Nos aferramos a las cosas y si se van sufrimos por ello. Luego está dvesa, que va relacionado con raga, que es el rechazo, ¿de acuerdo? Y de nuevo, si algo no nos gusta, lo rechazamos. Luego está asmita, que es el ego, apegarnos a este cuerpo físico, el orgullo. Y por último, que es a donde quería llegar, es abhinivyesa, que significa apego a la vida, miedo a morir. Ese es el último. Esa causa del sufrimiento, esa aflicción, que de nuevo la hagamos más o menos consciente, nos aferramos. Además ellos lo traducen no solo como apego, sino como aferro a la vida, ¿no? Te aferras a ella y hay una parte inconsciente que está en ti, que tiene tanto miedo a morir. Así que de eso vamos a compartir hoy. Desde la naturalidad, desde la espontaneidad. Para mí hay 2 grandes tabús en nuestra sociedad. Uno de ellos es el nacimiento y todo lo que lleva en relación al nacimiento, y otro de ellos es la muerte y todo lo que hay alrededor de la muerte. Yo he trabajado hasta hace 3 años como enfermera en los hospitales y hubo un cambio en mí cuando mi padre falleció, porque en esos momentos, al vivir la muerte tan de cerca y al mirarla de cara, a mirarla a los ojos, leer, informarme, realmente leer cosas sobre la muerte, porque al principio yo decía como, no quiero leer nada sobre la muerte. Yo, de hecho, estos días, informando de la charla, del compartir, me decía una chica, yo no quiero oír cosas tristes, ¿no? Entonces, yo la entiendo, porque yo también he sentido eso, era como que evitas hablar el tema porque crees que, te va a caer una piedra en la cabeza, ¿no? Y no es así, para mí, al revés, cuanto más la he mirado, cuanto más he profundizado en ella, más, menos miedo, no es que el miedo a morir está, para qué os lo voy a decir, pero hay algo que se tranquiliza, hay algo que se calma y hay algo que se transforma de alguna forma, ¿no? Lo iremos viendo a lo largo del compartir de hoy, ¿no? Sobre todo las grandes filosofías que nos hablan eso, de prepararte para morir, porque eso nos hace vivir realmente. Así que, bueno, hoy es nuestro último compartir de la temporada hasta ya después del verano. Estamos profundamente agradecidos de todo lo que hemos sentido con vosotras, de todo lo que hemos sentido con vosotros, de todo lo que aprendemos también. Y bueno, simplemente añadir la parte logística para las personas que no nos conocéis, que estas conferencias se graban. Si alguien, lo mismo, repito, si alguien no quiere fotos o lo que sea, que me lo diga. Se colgará en el canal de YouTube de la escuela, ¿vale? O sea, si os queréis suscribir, en algún momento ya luego sale la información. La semana que viene estará colgada la charla ahí. También os hemos compartido todo ese panfletario que os hemos dejado por ahí, toda la información de lo que hacemos, ¿no?, como escuela,
Y si también queréis recibir información nuestra, no solemos ser muy pesados y si no en cualquier momento nos lo decís y decir, Marta, no me mandes más mensajes. Está ahí todo para que rellenéis tanto de nuestra parte como de Desiree, que la tenemos allí con su tibia rota. A la que también estamos profundamente agradecidos por todos estos meses, de que nos abre el espacio, por toda esa armonía, esa sincronía en la organización, en la transmisión de todo, que para nosotros en realidad es como nos hace ilusión. Realmente cuando hay conferencias como no nos supone un trabajo una vez que ya tenemos toda la logística organizada y nos gusta venir, ¿no? Y nada, os dejo con Chema y nada, que disfrutéis muchísimo de este compartir. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por vuestra presencia, por vuestra atención, por vuestra disponibilidad a esta charla, que en principio, pues el título en sí, como ha comentado Marta, es un poco reticente, ¿no? Puede causar rechazo, pero la intención era clara en el título y en el mensaje, ¿no? Y era venir a escuchar algo que no es algo triste, no es algo melancólico, dramático, sino todo lo contrario. Realmente se podría haber puesto en vez de esto aprender a vivir, o la vida. Pero si hubiéramos puesto la vida, quizás hubiéramos hablado de la vida, pero no podíamos aceptar el proceso de la muerte. Y si no aceptamos esto, no vivimos, sobrevivimos. Porque lo veremos, este es el miedo ancestral, origen en todos nosotros. Aunque dentro de nosotros haya un pensamiento existente de no tengo miedo a morir. En las personas, cuanto más me dicen esto, trabajo personal, en consulta o grupal, cuanto más me dicen no tengo miedo a morir, sé que más miedo a morir hay. Porque es un opuesto muy potente, ¿no? Eso vamos a ver ahora, vamos a ver en este ratito que creo que esta charla ha venido en el momento que tenía que venir, porque es una experiencia práctica vital, tanto a nivel intelectual, de estudio, de formación, de tantas que Marta y yo hemos hecho, como una vivencia a nivel personal de comprensión. Os comentaré luego un poco por qué. En el tránsito de la vida es raro todo aquel que no haya vivido un proceso de muerte, ¿no? Y que puede transmutar o transformar esos procesos cuando los vivimos de un espacio de conciencia y los miramos de frente a frente, ¿no? Como ya nos conocéis, pero lo voy a decir, Yeyeko Escuela Transpersonal, su nombre es transpersonal porque contempla cuerpo, alma y espíritu. Lo que veo y lo que no veo. Y para poder armonizar lo que veo, que es mi cuerpo físico, con lo que no veo, que son mis cuerpos energéticos, comenzamos siempre con una interiorización. Así que os invito a que pongáis la espalda recta sobre la silla, si vuestros pies pueden tocar la tierra, y cerrar un momentito los ojos. Y simplemente es adoptar ese momento en el que estás ahora, sin juzgar, sin valorar, ni cómo está tu cuerpo, ni cómo está tu estado. Es posible que puedas percibir sensaciones, puedas percibir tensiones, dolores, incluso cansancio, pero te invito a que eso no lo valores. Te invito a que simplemente tomes conciencia de tu cuerpo y lo observes.
Y en esa observación corporal, que puedes sentir de los pies a la cabeza o de la cabeza a los pies, estás trayendo ya tu mente aquí y ahora. Porque ese cuerpo físico, bien sabes, que no puede ir al pasado ni puede ir al futuro, está aquí. La primera herramienta ya la llevas contigo. Cuando contemplo una mente activa, esté andando, esté cocinando, esté tumbado, sentado, sentada, puedo percibir el cuerpo. Y cuanta más atención le ponga a el cuerpo, más atención voy a traer al presente. Donde todo sucede, donde todo se origina, donde todo acaba. Y en esa atención al cuerpo, percibo fácilmente esa segunda herramienta que va conmigo siempre también, que es la respiración. Habitualmente al principio, cuando la práctica no es habitual o es por primera vez, puedo sentir agitación o puedo sentir que la respiración lleva un ritmo acelerado. Pero te aseguro, por experiencia, que si te invitas por cortos espacios de tiempo en el día a esta contemplación del cuerpo y de la respiración, se va sincronizando y va trayendo serenidad. Así que simplemente observa esa respiración, cómo surge, cómo termina, pero empieza a apreciar que la respiración le decimos que empieza y le decimos que termina por ponerle un nombre, pero la respiración ni empieza ni termina. En todo caso, se transforma. Porque realmente nada nace y nada muere. Es una continua interdependencia que cambia su forma. Inspiro y expiro. Desde esa atención y esa concentración en la que estás ahora, vas a inspirar profundamente, llena bien tu abdomen, el tórax, lleva el aire hasta las clavículas, todo lo que puedas. Aguanta un poquito el aire dentro, muy despacio, suelta el aire por la nariz, vaciándote desde clavículas hacia el tórax, hacia el abdomen. Y vacíate completamente de aire, no dejes nada de aire en tus pulmones. Y cuando tengas que volver a coger aire, abres labios y coges aire por la boca. Eso es, y ahora dejas que tu cuerpo se estire, bostece, suspire. Eso es. Y puedes abrir los ojos. Bueno. Seguro que un poquito ha cambiado ya un poco la percepción de cuando hemos llegado ahora y el estado corporal.
Bien. El día que nos acontece hoy, como ha comentado ya Marta al principio en su gran presentación, pues es algo que habitualmente no se suele hablar. Se conoce, se vive, se siente, porque nos rodea, pero es algo de lo que no hablamos, de lo que no solemos como ponerle conciencia, como trabajarlo. Y fíjate que otra parte importante de nuestra vida, ¿verdad?, es el nacimiento. Y del nacimiento tampoco se suele hablar demasiado. Muchas veces pasamos 9 meses de gestación. Habitualmente ya se pone a veces, en según qué círculos, más conciencia en ese proceso del nacimiento. Pero no del todo. No hay una conciencia puesta de lo que verdaderamente es esa gestación y ese momento de nacer. Desde las filosofías más antiguas, desde las persas, de las que aprendieron los egipcios, de las que aprendieron también chinos, de las que aprendieron también budistas, se ha ido haciendo una investigación muy exhaustiva a través de la experiencia de lo que hablamos como vida y como muerte. La muerte es algo que permanentemente está en nosotros. Es algo que vivimos muchísimo a lo largo de nuestra vida. Y una de las partes es que ya hemos muerto una vez. Y esto lo hemos vivido en este momento. Esto no es de una vida pasada. Esto no se ha olvidado. Esto está registrado. Mi claustro materno, mi nacimiento, incluso las primeras etapas de mi vida, los 2 primeros años, que a lo mejor nos cuesta recordar, no se han borrado. Están. Fijaos que el momento del nacimiento es tan intenso que en este momento de nuestra vida, en esta fase adulta que estamos, no podríamos vivirlo. Ese momento en el que tú estás dentro de la tripa de mamá, en esa fase oceánica, en esa primera matriz perinatal, aquí estamos completos. No nos falta absolutamente de nada. Tenemos calor, tenemos comida, hasta el último mes no estamos relativamente incómodos, ¿vale? A no ser que haya algún proceso o desequilibrio, pero por norma habitual, es todo un universo placentero. Y aquí, aunque nuestra alma sí que tiene la vivencia del humano, porque se está demostrando que entre el 21º día, desde que el espermatozoide fecunda el óvulo, el 21º día, hay un parón de 3 días de desarrollo del feto. Es decir, solo se producen 3 días de parón de desarrollo del feto en ese día número 21. Curiosamente, el 21 es un número energético muy potente, porque 2 más 1 sumamos 3. 3 fuerzas son cuerpo, alma y espíritu. O lo que equivaldría en el sistema solar al Sol, la Luna y la Tierra. ¿Vale? Si multiplicamos 3 por 4 elementos principales que nos forman, fuego, el aire, la tierra y el agua, surgen 12. 12 son los meses del año. 12 son los signos zodiacales. 12 son los principales chakras que dirigen los otros 70.000. El número 12 tiene mucho. Ha habido 12 tribus de Israel que sobrevivieron en el desierto. Están los 12 trabajos de Hércules. Que los 12 trabajos de Hércules realmente es una metáfora, que los 12 trabajos de Hércules, que buscaba ser un dios completo, porque era mitad hombre y mitad dios, los 12 trabajos de Hércules son 12 trabajos de depuración físicos y mentales que te llevan a la iluminación.
trabajados por los romanos. Esa parte romana que no se conoce tanto, aunque solo conocemos la invasión. Hay una parte filosófica romana que maman de los griegos, que luego lo rechazan y quieren hacer la propia suya, pero que realmente está. Y si el 12 volvemos a sumarlo, 2 más 1, vuelven a sumar 3. ¿Verdad? Bueno, entonces el número 3 es un componente importante. En el día 21 se observa que hay un parón en ese desarrollo del feto, y ahí es donde se está investigando porque es desde donde, incluso una epigenética estamos hablando, estamos hablando de una valoración científica, porque el budismo lo tiene claro, el hinduismo lo tiene claro, pero desde la epigenética se observa en el desarrollo genético que hay un parón que ya no se da en todo el embarazo, y ahí es donde se está investigando que entra el cuerpo energético en funcionamiento del alma, ¿no? Aunque el alma tenga conciencia, realmente el cuerpo ego que hemos cogido no sabe que va a salir de aquí. Y un buen día, así, esto se empieza a mover, empieza a causar un terremoto o un maremoto. No se me olvida, para el otro lado. Empieza a causarse un terremoto, empieza a causarse un maremoto, todo eso se empieza a mover, todo bajo mis pies, todo lo que hasta ahora tenía una base, se empieza a destruir. Hay una destrucción. Fijaos que la vida es construyo y a veces también destruyo. En el hinduismo muchas veces a lo mejor veis la figura de Shiva, una que tiene un loto en la mano y la otra tiene una espada. Ambos tienen función en nuestra vida. A veces creo y a veces destruyo. Porque a veces tengo que nacer y a veces hay que morir. Y en esos 9 meses en los que yo estoy ahí, en ese claustro materno, empieza a abrirse una puerta, yo no sé a dónde voy. ¿Cómo sentimos que es eso? Si lo tenemos que describir, ¿qué describiríamos? Que es una muerte. Es mi primera muerte física literal, porque se abre y yo no sé dónde voy. ¿Qué pasa? ¿Qué desequilibrio hay en el miedo a morir? El no saber a dónde vamos primero. Y sobre todo, porque nos da pánico desaparecer. Nos da pánico perder la identidad. Porque lo primero que se destruye es la identidad que hemos creado. No el sentir o la percepción energética, sino la identidad que hemos creado con este cuerpo físico. Y además le causamos un gran dolor cuando un ser querido se va, porque pensamos realmente que desaparece. En una estructura física desaparece, pero realmente se transforma. Lo podemos ver o desde una parte más pragmática científica, como Albert Einstein describía, que la teoría de la relatividad describe que todo es relativo y describe que la energía no muere, sino que se transforma, físicamente lo sabemos, o lo podemos ver también, y ahí baso mucho en la filosofía egipcia, porque eran grandes investigadores de la muerte, y en la filosofía budista. Los budistas, los Rinpoche, los Tulkus, son grados altos dentro del budismo, están en estados de meditación, viviendo y transitando la muerte de una y otra vez, para averiguar. Y si tenemos que alguna vez, si puedo recomendar una filosofía que haya investigado muchísimo eso y que tenga un conocimiento exhaustivo, os podría decir que para mí es el budismo. Como filosofía, Jamás hablaré del budismo como religión, porque no la considero como tal. De hecho, se le está considerando una religión por el propio Dalai Lama, y el budismo jamás ha sido una religión. Jamás se describió como una religión. Buda no escribió absolutamente nada. Bueno, ni Jesucristo tampoco escribió nada. Todas eran experiencias personales que tú tienes que desarrollar y ahí la tienes que integrar y tienes
que sacar tu propia experiencia y sabiduría de ese proceso. Hay un camino, puedes seguirlo y a ver qué experiencias tienes. ¿Sabías que mientras que vivimos, nuestro cuerpo está muriendo y naciendo? ¿Sabéis que las células del intestino delgado viven 3 días? ¿O que los glóbulos rojos tienen una vida de 100 días? ¿Que tenemos una regeneración celular potente cada 7 años? ¿Que la mucosa del estómago se regenera cada 7 días? Si no se regenerara, se nos haría un agujero así. Es decir, ¿cómo algo tan obvio que vivimos cada momento y cada segundo de nuestra vida no lo tenemos más aceptado? ¿Cómo es posible que el momento de la muerte que todos presentamos cuando cerramos los ojos al dormir no lo tengamos asumido? Lo que hablamos aquí no va a ser nunca un compartir para generar miedo. Va a ser un compartir para despertar a algo distinto, si podemos utilizar esa palabra, o por lo menos para tener una visión distinta de eso. En Europa hay una estadística más o menos que se dice que todas las mañanas hay como 1 millón de personas que no abren los ojos. ¿Vale? Fijaos en este momento, ese proceso de cerrar los ojos, hacemos una desidentificación, nos desidentificamos de este cuerpo físico. De hecho, el mundo de los sueños es un mundo energético. En los sueños, ¿qué pasa? Podemos vivenciar cualquier cosa, ¿verdad? Hasta a veces nos levantamos por la mañana diciendo, ¿cómo he podido soñar esto? Si no tiene ningún sentido, no sé ni dónde he estado. Es posible que hayas estado hasta en otro planeta. Fijaos ahí la mente, cuando no está atada a un ego que la dirige, la capacidad que tiene. Porque el mundo de los sueños es realmente lo que hay que trabajar para ir preparándonos hacia el espacio que en algún momento de nuestra vida, no sabemos cuándo, surgirá. Está el mundo de los sueños y está el mundo de la meditación. Por eso se hace un especial hincapié en meditar. Porque la meditación no es solo para tener una vida más feliz, o mientras que esté aquí ser más amable con los demás, o más espiritual. La meditación te está preparando para ese momento que en algún momento llegará. Porque si no somos conscientes de cómo me estoy quedando dormido y que estoy en un sueño, ¿creéis que va a haber facilidad para ser conscientes de qué pasa al otro lado? No. Y es una atención especial que poco a poco tenemos que ir poniendo en nuestra vida. De hecho, después de trabajar la meditación, ya se empiezan a trabajar la ensoñación consciente, lo que se denominaría también como el yoga de los sueños, ¿vale? O el trabajo de los sueños a través del budismo o el hinduismo. Es decir, ir quedándome dormido todas las noches bajo una conciencia. No tumbarme en la cama, ¡plac! ¿Vale? Bueno, si pasa alguna vez, no pasa nada. Vamos cansados, nos echamos a dormir. Pero ese momento de dormir, antes de dormir, procura relajar tu cuerpo. Luego tendréis una experiencia que os va a dirigir Marta en ese sentido. Y todas las noches va muy bien, muy bien, muy bien el ir cogiendo conciencia corporal en un barrido de cómo voy entrando al mundo de los sueños. Y mientras que estoy haciendo ese barrido corporal, voy introduciendo un mensaje. Voy a ser consciente del sueño. Voy a ser consciente del sueño. Voy a ser consciente del sueño. En el yoga de los sueños esa es una primera parte que si se hace siempre ya es potente. Y luego también durante el día, ahora mismo, dentro de ese trabajo del yoga de los sueños, sobre todo muy plasmado en el libro tibetano de los muertos, es durante el día repetirme, estoy soñando, y en ese momento hacer como un barrido de todo lo que te está rodeando en este instante. Estoy soñando. Y cuando termines, mirarte la mano.
izquierda o derecha. Porque cuando estás en el sueño metido, cuando estás sumergido en el sueño y vas a ser consciente del sueño y quieres saber si estás consciente dentro del sueño, va muy bien porque se programará en ti mirarte la mano. Y en los sueños, la mano puede ser más grande, más pequeña, no tener forma. A mí que me falta medio dedo, me crece el dedo. Ahí es cuando sé que estoy en un sueño. Eso te pasa las primeras veces, luego ya sabes que estás en un sueño. No todo el mundo tiene facilidad. Hay quien es meditador y quien es ensoñador. Los grandes chamanes, los grandes hombres medicina lo saben. Los grandes hombres medicina que trabajan para sanar a otras personas tienen en sus grupos meditadores y ensoñadores. Hay hombres medicina que entran en el sueño, van donde estás y te sanan. Y otros que son más meditadores. A mí la ensoñación me cuesta más. La sigo practicando, pero me cuesta más. A Marta no le hace falta nada y entra en los sueños. Hay que descubrir un poco cuál es ese camino. Y el que más te cueste, no dejarlo. Lo sigues practicando también, ¿no? Entonces, poco a poco vamos alcanzando la conciencia de ese espacio que es desidentificarme de este cuerpo físico, porque es lo que me hace sufrir, puede hacerme sufrir antes y durante el proceso de la muerte. Luego hablaremos un poquito de eso. Si dormir es morir, como decía Gustavo Adolfo Bécquer, quiero dormir en paz en la noche de la muerte. El sueño, el dormir, es el espacio más pragmático que tenemos si queremos practicar ese espacio. Si queremos empezar a observar cuál es el espacio de la transición. ¿Cuál es ese espacio de transformación? Porque vuelvo a repetir, en ese momento se pierde la identidad. Cuando tú te quedas dormido, el cuerpo físico se queda ahí. El ego está off. Bueno, a no ser que te hayas metido a la cama estresado y con ansiedad, que entonces los sueños se convierten en un repetitivo de tus procesos durante el día. Ahí el ego está interviniendo bastante, pero porque hay un estrés y hay una ansiedad. Si entras en un estado de relajación, no. ¿Vale? La mente tiene una actitud fisiológica que es el pensamiento. Al igual que la sangre transporta el oxígeno, la mente piensa, es su fisiología. No es nada negativo, es patológico cuando ese pensamiento es reiterativo, nos hace sufrir y nos daña. Eso es patológico, no es fisiológico. Entonces, cuando yo entro en los sueños, al igual que yo respiro o bostezo o me como algo que me sienta mal y vomito, la mente, cuando lleva todo el día con 17.000 problemas, por la noche vomita. Y son esas noches que no paras. Son esas noches que, aunque no te acuerdes de lo que hayas soñado, te levantas por la mañana y dices, me he debido dar una paliza, hasta te levantas mal posicionado en la cama, sabes que no has parado en toda la noche. Ahí es donde la mente ha aprovechado a depurarse y es un vómito. Pero si entras en un estado de relajación, tranquilidad y serenidad, la mente abre campos distintos y campos de dimensiones distintos en los sueños que todavía no sabemos, no somos capaces ni de imaginar. Hombres medicina que llevan toda la vida trabajando en ese campo, y desde el budismo también, impresionante lo que se puede hacer. Conozco hombres medicina que sanan en los sueños. Sanan en los sueños. Enfermedades que jamás a veces se pueden imaginar. Para eso se necesita un estado de conciencia para entrar en el sueño, ir a una persona, sanar a esa persona, muy potente. En el budismo se dice que después de la meditación tenemos que trabajar ese espacio de los sueños. Desde la práctica personal os invito a que también se haga, porque precisamente todo el proceso de la meditación nos va a llevar a esa conciencia del sueño y ahí podemos trabajar todo lo que queramos. Puedo trabajarme el ego, puedo trabajarme los espacios de desequilibrios emocionales, puedo sanar mi cuerpo, puedo hacer lo que quiera. De hecho, cuando se es consciente del sueño, lo primero que se indica es que trabajes contigo. ¿Vale? Y en ese espacio entras en una dimensión distinta, porque realmente la pregunta que se hace, ¿la realidad está aquí
¿O hay? Se dice que aquí estamos soñando. Se dice que esto es un sueño de un estado mental consciente que lo está viviendo. Porque la realidad no está aquí, la realidad está ahí. Esto es un espacio de experiencia. Porque de hecho, hay como dos vertientes bastante claras con el tema de la muerte en la raza humana. Está el eternalismo, el que cree, o los que creemos en un momento dado que todo es una conciencia y todo es una experiencia permanente. O también está la experiencia del nihilismo, descrita primero por los griegos, luego por un autor ruso en sus novelas y luego desarrollada por Nietzsche, que al final el eternalismo es la confianza de que hay algo después y el nihilismo es todo lo contrario, de que no hay nada. Tiene más el nihilismo y el eternalismo, pero sintetizado. Y de repente, un buen día, esta pregunta se lo hacen a Buda. Y Buda, que él sabía que siempre es el camino del medio, dice, esto no puede ser. O no puede haber un eternalismo o no puede haber nada. Y responde, todo lo que es, y todo lo que no es, no es. Y claro, y siempre pasa con los orientales. Estas respuestas orientales a los occidentales nos dicen, bueno, muy bien, desarrolla, ¿no? Pero claro, el desarrollo en el budismo no existe así como así. Te dice, lo desarrollarás tú, con tu experiencia. Entonces yo me acuerdo que en mi primer retiro con Lama Yinpa habla de la interdependencia. Y habla de la vacuidad. Y justamente habla así. Todo lo que ves necesita de todo lo que no ves. Y todo lo que no ves necesita de todo lo que ves. Y yo ni pajolera idea. Y en la vacuidad, lo mismo. Cuando estás en el bosque meditando, no existe la ciudad. Cuando estás en la ciudad, no existe el bosque. Vale, muy bien también. ¿Pero qué es todo esto? ¿No? Y claro, voy al Lama en un retiro de silencio, no se podía hablar, solo podías hablar en un momento dado si estabas en una crisis, y yo estaba en una crisis ahí que no sabía ni dónde estaba ni quién era. Y voy a hablar con él, le pregunto, pero así con esa suprema ignorancia, ¿me puedes explicar un poco qué es esto? Que es que estoy en un proceso de ansiedad y un ataque de pánico. Y me mira así, me toca y me dice, sigue así que vas muy bien. En ese momento estuve a punto de coger todos mis bártulos y pirarme de ese retiro, porque digo, aquí me va a dar un algo y paso y no tengo que pasar por esto, porque para vivir la vida no hace falta esto. Una rebelión, vamos. Pero no sé lo que pasó, que me quedé. Bueno, la cuestión que con los años, esto hace ya pues 9 años o por ahí, o 10. Y como todo en la vida, no es hasta hace muchos años donde he empezado a comprender qué es esto, gracias pues un poco a la capacidad intelectual que hay que meter también, de leer y de tal, pero también a la experiencia. Y gracias a maestros y maestros que han investigado en esto, sobre todo. Entonces, la experiencia nos dice que para que esto exista, se requiere de la interdependencia. Y se explica muchas veces, aunque yo aquí puedo ver las nubes. Yo aquí puedo ver una nube. Aquí puedo ver y sentir el sol. Aquí puedo ver y sentir un árbol. Aquí puedo ver y sentir minerales, vitaminas, aminoácidos. Es decir, esto podría ser una hoja de papel, ¿no? Y para que yo pueda tocar el papel ha sido extraído de la masa, de la corteza de un árbol, ¿no?
Pero para que ese árbol pueda nacer, se necesita tierra, se necesita aire, se necesita el fuego del sol, se necesitan vitaminas, se necesitan minerales, bacterias, virus, hongos, para que todo eso pueda desarrollarse. Entonces, cuando yo tengo esto, sé que es una interdependencia. Entonces se dice, esto es porque es. Porque si no es, no es. Es decir, esto no existe porque sí. Existe porque no hay una interdependencia. Porque si no hay interdependencia no es, no existe. Quiere decir, esto no nace y esto no muere. Buda explica ante ese eternalismo nihilismo, no se nace ni se muere. Porque lo que viene de la nada, nada puede ser, pero lo que viene de ser, puede ser. Es decir, para que se desarrolle una vida humana, con todo lo que estamos viviendo en estos momentos, es porque hay una interdependencia que deja que todo sea. Si no existe esa interdependencia, no somos humanos. Por lo tanto, en esa interdependencia de ser, si no naces y no mueres, solo hay una transformación. Y se explica a través también de, por ejemplo, las nubes. Las nubes desaparecen. Y cuando se desaparecen, mueren. Son una interdependencia creada por gases de vapor, energía, tal, pero cuando desaparecen, se transforman en agua, en nieve, en hielo, en granizo. Pero no hay una pérdida, no hay una muerte. ¿Nos relaja esto o no? Sí. Intelectualmente costará un poco, pero si lo empezamos a observar y a integrarlo, poco a poco observaremos ese espacio. Y observaremos esa interdependencia en todo lo que existe. No se puede dar nada. Incluso a veces cosas como inertes que podemos sentir, como este edificio, es todo un factor de interdependencias. Este edificio es porque es. Sin esa interdependencia no sería. Al final no nace ni muere. En un momento dado se puede derribar, se transformará. Pero cuando se derribe, seguramente todo lo que salga de este edificio se utilizará para otra cosa. Por lo tanto, ¿el edificio muere? No, se ha transformado. ¿Qué nos asusta mucho en esa transformación? Y es lo que tenemos que aprender a hacer a través de la meditación y el mundo de los sueños. Pues nos asusta que perdemos esto. Ahí es donde está nuestro miedo crucial. Y hay tanto miedo que nos defendemos a capa y espada. Defendemos esto a capa y espada y vivimos una vida no real. De hecho, tan apegados a esto, vivimos una supervivencia. Hasta que un buen día nos damos cuenta que sobrevivimos y sufrimos tanto que decimos, voy a transformar esto. Y no es algo de la noche a la mañana, por supuesto que no. Cuando ha comentado Marta al principio el apego a la vida, hasta los maestros más avanzados, en el último suspiro, en la última expiración, han tenido apego a la vida. Porque aquí tenemos una materia física. Claro, el trabajo real está en eso. No sabéis lo valientes que sois al haber elegido esta experiencia. No tenéis conciencia a lo mejor total, ahora en este instante, a lo mejor dentro de un segundo sí, o ya la tenéis, de la valentía que tenéis al haber elegido venir a vivir esta experiencia. Porque al elegir tener un cuerpo de materia densa, habéis elegido el mayor de los apegos. Y encima tener sentidos que alimentan a este cuerpo físico. Y encima con esos sentidos, pues claro, hemos desarrollado de todo. Comidas ricas, a veces no saludables, hábitos, ¿no? Que puede estar muy bien todos los hábitos. Puede estar también ver una película, ver la tele, como leer un periódico, como leer un libro, como ver una obra de teatro.
un ballet, una ópera, lo que cada uno sienta, pero realmente nunca estamos, o muy poco, parados y en silencio. ¿Cuántos destinamos del tiempo de vacaciones a decir silent? Me voy a la playa y hasta en la playa muchas veces estoy leyendo o estoy escuchando música o me pongo a mirar el paisaje. No, gira todos los sentidos al interior. Respira, simplemente estás. Ese parón es un punto de inflexión. Porque ahí estás contigo y hay una unión entre lo que no ves y lo que ves. Entre lo que sientes y lo que piensas. Solo cuando hay una unión entre lo que sientes o lo que percibes y lo que piensas, existe una gran calma. Existe una puerta que se abre que deja paso a la serenidad. Que deja paso también a que el inconsciente saque sus cositas. Pero si ponemos presencia, el inconsciente saca sus cositas y no nos afectan tanto. Porque las va a sacar de todas formas y como pongamos demasiado ego, ahí es donde se lía la cosa. Porque no quiero morir. Sócrates decía que cada uno de tus actos, palabras y pensamientos sean los de un hombre que acaso en ese instante haya de abandonar la vida. Esto viene de atrás, o sea, que lo que estamos hablando viene de atrás. Las culturas antiguas, bueno, antiguas sí, 3000 años relativamente, hablaban permanentemente de esto. A los niños se les enseñaba la muerte. Los indios nativos americanos, cuando un niño nace, a la edad de 2 años, se lo llevan al bosque y lo dejan una noche solo. Solo el niño sabe que está su padre cuando amanece y ve a su padre que ha estado al lado toda la noche, pero el niño no lo sabe. Es decir, hay una vivencia y la muerte se enseña, se presenta. Y este es un cuerpo físico que se ha ido sus cuerpos energéticos y se ha quedado aquí inerte. Y no se oculta, no se oculta, no se oculta. Es muy importante y el proceso de la muerte es muy importante el acompañamiento. Es muy importante que cuando una persona está en el proceso de la muerte, nuestro ego en ese momento desaparezca. Y eso quiere decir que desaparezca por momentos en ese instante, hacemos un paréntesis en nuestra vida y nuestro sufrimiento desaparece. Cuando un ser querido se va, cuando un ser amado se va, nosotros nos quitamos del medio y solo acompañamos. Acompañar es amar, es dar luz, es no gritar y no llorar, no tirarte por las esquinas y dramatizar. Es muy importante porque al que está haciendo el tránsito, eso, no sabéis lo que le bloquea. Es muy importante esa parte. Si ha sucedido algo de esto en vosotros en momentos de vuestra vida, hacerlo ahora. Restablecer esa energía. Ayudarle en el acompañamiento. Da igual si ha muerto ahora o dentro de 10 o hace 10 años. Se puede hacer cuando se sienta. Se va a ayudar a esa energía igualmente. Pero es muy importante, cuando se está en hospitales, no hablar de cosas negativas al lado de las personas que están en ese momento muriendo. Procurar que la zona donde se está sea muy íntima, que no estén entrando y saliendo muchas personas. Acompañar permanentemente con amor y luz en todo momento esa transición, aunque por dentro estemos sufriendo nuestra pérdida, no se puede dar a conocer en ese instante. Y sobre todo las palabras negativas, se pueden decir muchísimas. Cuando una persona está en un espacio de muerte, sobre todo en los hospitales, cuando se pone ya la sedación, ¿vale? En la sedación, la persona está consciente de lo que está sucediendo y oye todo. Si hay problemas entre la familia, si se está discutiendo, ¿vale? Si se está hablando cualquier cosa negativa de lo que va a suceder después del tránsito de la muerte, hay que ser muy cuidadoso con todos esos espacios. Hay un libro que luego os hablaré que está muy presente y por lo tanto hay que conocer los tránsitos de la muerte, ¿vale? Hay un espacio, no desespere, tenga paciencia y recuerda las palabras de nuestro Señor, ¿no? Y aquí contesta la mujer, mientras haya electricidad hay esperanza.
A veces forzamos las situaciones. No queremos que el ser amado se vaya y metemos el sufrimiento en alargar un espacio que no tiene por qué ser alargado. Es más conveniente el hacer el trabajo y el acompañamiento con esa persona para que tenga una buena disponibilidad para transitar ese espacio que bloquear ese proceso. No digo que a veces no vaya bien, está todo, pero hay que discernir en ese momento. Si se está alargando demasiado la vida, si se está haciendo sufrir en un momento dado demasiado, se está enganchando demasiado a la persona, hay veces que el momento de tránsito es el momento de tránsito. No alargar algo por un apego. Esto realmente, dentro del sector sanitario, por un lado sí que se está cogiendo conciencia, pero por otro se está introduciendo demasiado el alargar las vidas. Claro que esto es una decisión de cada cual y hay que respetarla, por supuesto, pero la muerte ha de ser lo más consciente posible. Si una persona está en sedación, hay que estar acompañándole, le podemos coger la mano para que sea lo más consciente posible de que hay un tránsito, ¿vale? Coger la mano, ayudarle en ese espacio para que sea consciente. Y sobre todo, en ese momento de que entramos ya, que el cuerpo da la última expiración, ¿vale? Mandar el mensaje, transita con luz, o camina con luz. Todo está en equilibrio. Te amamos. Mensajes positivos, mensajes que ayuden a ese espacio de tránsito, porque la persona a lo mejor está sedada y todavía no es consciente del espacio de transición. Fijaos que la muerte ha sido al final tan banalizada que ya no se estudia en ningún sitio. Hace muchos años la muerte prácticamente se estudiaba filosóficamente, hace muchos años, unos 25 o 30, hasta en las carreras de medicina. Ahora ya no se estudia ese espacio de muerte. Ahora, de alguna manera, se intenta tapar. Y la intentamos tapar con sedaciones, la intentamos tapar alargando la vida, la intentamos tapar de cualquier manera. Pero realmente hasta que no aceptamos que ese tránsito está en nuestra vida, no empezamos a vivir. No empezamos a vivir. Sabemos que no tenemos escrito el tiempo de duración de esto, ¿verdad? Pues cuando sabemos que no tenemos el tiempo de duración de esto, hacemos en la vida lo que sentimos. Oh. Claro, hacer lo que sientes muchas veces te da vértigos, claro. Es que hemos venido a eso. Hemos venido a decir, esto ya no lo conozco, ¿qué voy a hacer? Venga, que has venido a eso. Oh, es que si fracaso, fracasá, que has venido a eso. Si me permitís la palabra, entre comillas. Y si va bien, también has venido a eso. Es que no hemos venido a otra cosa, realmente. Cuando empezamos a tener esta conciencia, empezamos a vivir las cosas desde una naturalidad. No quiere decir que no vivamos lo que la vida nos aporta, claro que sí. Y si nos aporta esta energía que nos hace aquí vivir, que es el dinero, nos aporta casas o viajes o tal, ¿no las voy a dejar de vivir? No. Si nos aporta un gran amor, un gran compañero o compañera, ¿lo voy a dejar de vivir? No, claro, lo voy a vivir al 100%, al 100%. Cualquier cosa que haga en la vida la vivo al 100%. Que me fumo un cigarro, lo vivo al 100%. Que bebo agua, lo vivo al 100%. Que me toca la muerte de un ser querido, la vivo al 100%. Que no hemos venido a otra cosa. Esto es algo que es un mantra que creo que os estoy repitiendo, que me repito a mí constantemente. Y más cuando tengo miedo a algo. O sea, cuanto más miedo, como ya lo vimos en la charla del miedo, cuanto más miedo tengo, más voy. Y eso no quiere decir que no cueste. Y la ansiedad está. Luego, si quieres, al final lo comentamos, ¿vale? Entonces, la ansiedad está, claro que sí. No se va a marchar. Y de repente vamos a tomar una decisión que vamos a decir, es que yo no sé cómo va a salir de esta. Pero si lo sientes, es que lo tienes que hacer. Por lo tanto, en ese espacio conocemos los tránsitos de la muerte y los conocemos también
ahora a través de la mecánica cuántica. Resulta que pensábamos que éramos átomos. Cuando descubrimos el átomo, somos átomos. O sea, algo que no podemos ni ver. Millones, miles de billones de átomos forman este cuerpo físico. Se necesitan millones de átomos para formar una célula. Y somos 70 billones de células, pues imaginaos, infinitos. Como el universo, infinito. Pues aquí dentro tenemos un infinito también. Claro. Y somos atómicos. Superenergía atómica. Mucha. No tenemos una energía baja, no, tenemos mucha energía. ¿El cuerpo puede estar cansado? Sí. Pero una mente dirigida no se cansa. Y entonces somos átomos. Y de repente un buen día dicen, oiga, que dentro de los átomos tenemos protones y neutrones. Oiga, algo más pequeño, pero ¿cómo puede ser esto? Más miles de millones de sustancias. Y a partir de los átomos, de los neutrones y protones, de repente se descubren los electrones, más pequeños todavía. Y de ahí ahora se descubren las partículas elementales y los quarks, que ya son energía que ni se ve. Y se seguirá descubriendo. Y ahí es donde se describe la otra parte que hemos dicho de la interdependencia y la vacuidad. Porque aunque todo parezca que es una materia, todo está vacío. Y por eso en este momento de nuestra vida, la vacuidad nos dice, esto existe, lo que hay fuera no existe. Todos pensamos que en este momento está nuestra casa donde vivimos, pero no sabemos realmente si esa casa está, porque no la vemos, porque no estamos en ese presente. Tu presente es esto es lo que existe. Y desde ahí descubren, en la mecánica cuántica, cuando resulta que estás aquí y observas desde la presencia, resulta que esto cambia. Es decir, hay átomos que forman, mejor dicho, partículas, quarks, que se están investigando, ¿no?, con la teoría de la superposición en la mecánica cuántica, que resulta que esa partícula, cuando no es observada, pasa siempre por el mismo punto. Y cuando se es observada, cuando de repente los científicos empiezan a mirarla y a poner aparatos para medirla, empieza a pasar por donde quiere. O sea, por diferentes puntos a la vez. Esto en 1946, creo que empezó a darse, fue el cambio de la física aplicada a la física cuántica. Porque de repente se dice, bueno, ¿pero qué pasa aquí? O sea, es decir, si yo dejo pasar al átomo o a la partícula sin poner ningún medidor, pasa siempre por el mismo sitio. Ahora coloco un medidor para saber por dónde pasa y como le pongo un observador, ahora pasa por 16.000 sitios a la vez. Es que además pasaba cada vez por uno. Entonces dicen, claro, esto lo han investigado desde 1946 hasta ahora, para darse cuenta que sí que es así, o sea, que no se lo explican, pero que el observador modifica lo observado. Y desde ahí desarrollan la teoría de las cuerdas que ya he comentado otras veces, que se empieza por 60 y tantas dimensiones y ahora se ha actualizado a 11 dimensiones distintas, desde el centro de la fuente creadora hasta donde estamos nosotros hay como 11 dimensiones. El cristianismo también habla de esas 11 dimensiones como serafines, querubines y demás, ¿no? Arcángeles, ángeles, hasta donde estamos nosotros. Hay una fuente de energía creadora, una mente en estado de conciencia, de meditación, y nosotros estamos aquí en esta parte más alejada que es la densidad de la materia, pero estamos conectados a todas las dimensiones. Entonces la física cuántica lo describe como que somos portales dimensionales distintos, vivenciándolos a la vez, en la teoría de las cuerdas o supercuerdas que se están llamando ahora. Que al final es lo que decía Einstein. O sea, es decir, que las ondas en el universo no son lineales, son ondulantes, y en cada una de esas ondulaciones se forma un espacio distinto. Con lo cual ahora ya no se habla de universos, se habla de multiversos. O sea, esto cada vez va más, pero ¿por qué cada vez va más? Porque nuestra mente está cada vez en una expansión consciente mayor. Pues imaginaos todas las posibilidades cuánticas de transformación que tenemos al perder este cuerpo físico.
Son tantas que se dice, y si nos transformamos en estrellas, planetas, sistemas, la Tierra es un ser que ha venido así de buenas a primeras, o ha sido un ser en una evolución de transformación por interdependencia. Y además es un ser que nos aguanta, que nos ama. Porque a día de hoy, como estamos, nos sigue amando. No sabemos hasta dónde durará o dirá, bueno, vamos aquí a poner un poco los límites ya porque se están pasando de castaño oscuro. No lo sabemos. O transformamos y esto cambia también. Todo es posible. Confío en que el ser humano tiene un potencial increíble. Por lo tanto, hay tantas y miles de millones de posibilidades que se nos abre ante ese proceso de transformación, de transmutación del cuerpo físico, que la verdad no vale la pena hacer un drama de la muerte. Nos puede costar, tampoco voy a frivolizar y voy a decir, esto es flower power, qué bonito el arco iris y qué bonito el amor. No, porque es una transición, es un duelo vivido, es todo transformar y desaparecer. Y lo que buscamos muchas veces es ser reconocido por todos los que tenemos delante. Y por lo tanto, el amor más allá de la materia es la gran transformación. Cuando hablamos de la filosofía tántrica en el budismo o el hinduismo, muchas veces pensamos que se habla del maituna, que es la parte sexual del tantra. Eso es una parte. El maituna es la parte sexual del tantra. Pero tantra es toda aquella energía de amor que nos rodea a cada instante. Y os voy a decir, por muy mal que parece que está el mundo, ¿verdad? Todos somos mentes creadoras. Y si todos modificamos lo observado, si somos lo que modificamos la observación, somos co-creadores. Y si somos co-creadores, seguimos co-creando amaneceres. Seguimos co-creando mares. Seguimos co-creando cielos. Seguimos co-creando cooperación, compasión, ayuda. Esa es la gran energía que se está moviendo en el planeta. No dirijamos la acción a una fase negativa que nos están haciendo creer. Si esto existe, es porque existe. Si hoy estamos aquí todos reunidos compartiendo esto, es porque existimos en este momento compartiendo esto, y esto es un acto de amor y de conciencia para el beneficio de todos los seres. Y cuando podamos hacer y observar eso, podemos comprender que esto lo hemos co-creado nosotros. No estamos aquí porque sí. Nada existe porque sí. Nada en el universo existe porque sí, nada. Y no lo digo desde una filosofía en un momento dado meditativa, no, desde una filosofía física. El decir que el universo existe porque sí sería lo equiparable a que un huracán pasara por un desguace donde estuviera un avión desguazado en 5.000 piezas y después de pasar el huracán hubiera montado el avión. Eso no existe en el universo, jamás ha existido ni está existiendo, y cuanto más se investiga menos. Entonces es un continuo de interdependencia y de vacuidad. ¿Qué tenemos que hacer para poder percibir todo eso? La presencia. Eso es tan importante, y la plenitud de lo que hago a cada instante. Y no valoro si está bien o está mal. Yo vivo la vida como yo siento vivirla porque es mi camino. Que luego hay espacios de conciencia que quiero transformar o transmutar, claro que sí, todos tenemos cosas, pero nadie está viviendo una vida mala en un momento dado porque no sea consciente de meditar, o porque no sepa que esto existe, o porque viva una perspectiva de un nihilismo. Genial, es su experiencia, no pasa nada, es mi vida, es mi camino, yo la elijo así, ya está. Eso es lo importante, con amor y respeto a todos los seres. Yo creo que no hay normas para vivir, no hay reglas para vivir. Podríamos decir que hay como dos pequeños matices, ¿no? Que es, no te hagas daño a ti ni a los demás. Sobre todo a ti, que es donde más no lo hacemos. Pensamos que le hacemos más daño a los demás. Al que verdaderamente le haces daño es a ti mismo. Entonces el amor, más allá de la materia, el amor es
incondicional, hay más amor del que pensamos, hay más amor del que vemos. A veces condicionado, vale, porque estamos en ese momento todavía de que estamos experimentando un poco el ego y a veces damos amor y pensamos que no, pero esperamos recibirlo a cambio. Hasta que poco a poco te vas desidentificando y vas dando amor y ya no lo necesitas tanto. Que te lo devuelvan, me refiero, porque se va generando en ti. Eso es un amor incondicional, de eso habla el Tantra. Para que exista un sistema solar, para que exista una galaxia, hay una permanencia de amor incondicional en todo. Aunque vaya un planeta, se choque contra otro y lo destruya, es amor también. Porque nada nace y nada muere. Porque el planeta no viene de la nada y en nada se convierte. El planeta es y en es se convierte en otra cosa. Porque lo que no hay interdependencia y no nace, o sea, y nace o muere, es una limitación de comienzo y final. Y ahí es donde tenemos una gran limitación de la mente. Porque creemos que nacemos y que algo comienza, y creemos que morimos y algo termina. Y ahí es donde está nuestro problema. Porque hemos estructurado en nuestra mente que algo comienza y algo termina. Y esto está aquí muy grabado, ¿eh? Porque además venimos de una filosofía religiosa católica que la ha marcado muchísimo. Y no me meto contra el cristianismo, me meto contra esa parte católica de dogma que ha creado un miedo inexistente, ¿no? Por lo tanto, en el espacio de la muerte, más amor, más flores, más conciencia, para que la persona que está en un tránsito de muerte pueda salir. Porque al final la muerte, si muchas veces vivimos tanto sufrimiento aquí, al final la muerte no es una liberación. Facundo Cabral, un escritor brasileño, en una de sus muchos escritos hablaba, dice, si el cáncer, por ejemplo, o una enfermedad terminal viene a tu vida, las dos cosas que pueden pasar son favorables. Una es que tengas que dejar este cuerpo físico, el cual te hace sufrir y te ha hecho sufrir y estás viviendo un sufrimiento y ya te liberas, o otro que lo transmutes, lo trasciendas o lo transformes y empieces a vivir una nueva vida, ¿no? Entonces, al final la muerte puede ser hasta una liberación, según cómo la vivamos. Aquí vemos que hay unos documentos de Corán que se encontraron en 1940, bueno, se han encontrado y se siguen encontrando en Egipto, ¿vale? En la zona del Mar Muerto, que se empezaron a encontrar de 1946 a 1965, que se siguen encontrando, y en esta parte, en una parte de estos documentos de Corán, se habla de el Dios, el engendrado de Dios, se limita a descubrir a los mortales que por el hecho de ser creados ya gozan de salvación. Esta es nuestra gloria y el inmenso y generoso regalo de Dios, nuestro Padre. La salvación, hijos míos, es un derecho. Esto se encuentra en los escritos en Egipto, donde no hace mucho, a ver si lo he puesto aquí, igual no lo he puesto aquí. Igual no lo había puesto aquí. Bueno, no hace mucho, os he puesto aquí documentado varios periódicos, porque no hace mucho, hace aproximadamente 9 meses, aquí por el 2018, ¿vale? El Papa Francisco dijo que el infierno no existía. Y esto creo que a lo mejor lo habéis leído, lo habéis escuchado. Indudablemente creo que tardaron como 3 horas el Vaticano, ¿vale?, en volver a sacar en todos los medios de comunicación que al Papa se le había ido la chola, ¿vale? Pero claro, el Papa no lo dice porque sí. El Papa lo dice porque indudablemente Juan Pablo II ya lo dijo una vez también a través de esto. Estos escritos se esconden y están escondidos, pero esto empieza a salir ahora, ¿vale? Porque lo que conocemos como estados de infierno o cielo son estados concienciales en un momento dado que nuestra mente puede crear aquí. Y de hecho no hace falta que vayamos al infierno. Hay veces que nuestra vida puede ser un infierno. O podemos generarla como un infierno, ¿vale? Entonces hay una parte de que estamos aquí viviendo una experiencia permanente. Eso sí, cuanto más conciencia y presencia le pongamos a esta experiencia, más conciencia vamos a tener en siguientes experiencias.
No quiere decir que de repente nos reencarnemos en un águila que vuela o en cualquier cosa que nos gustaría. No hablamos de eso. Quiere decir que en nuestra experiencia conciencial en esta vida, aquí y ahora, en este momento, en este instante, cuanta más conciencia y presencia tenga, esa información va a un inconsciente colectivo, a un inconsciente universal, de donde se van a alimentar los distintos seres que continúen viviendo su experiencia aquí y en otros espacios. Es decir, tu experiencia, como ya sabréis también muchos aquí, tu experiencia no se queda aquí. Tu experiencia va permanentemente subiéndose a una nube, por entendernos. Le podemos llamar nube acásica, ¿vale? O le podemos llamar el espacio del inconsciente universal que digo yo. Es decir, porque no va mi experiencia como ser humano, la de los 7.000 millones de humanos de aquí, va la experiencia de todos los que están viviendo la experiencia en los diferentes espacios, planetas, universos, sistemas solares, galaxias. Y de ahí nosotros nos retroalimentamos también, porque al final toda la experiencia del universo es una experiencia conciencial unida. No es individual para nada. Por eso no vale que Buda alcanzara la iluminación. Porque uno no, somos todos. O que Jesucristo en un momento dado transmitiera el gran mensaje del amor y que él lo conociera como tal. Somos todos. Todos somos uno. Entonces, por mucho que eso, lo que tenemos que hacer cambiar es el inconsciente. ¿Cómo cambiamos el inconsciente colectivo? Como decía Gandhi, cambia tu mundo, no intentes cambiar el mundo de los demás. Y por tanto, si cambias tu mundo, tu inconsciente manda el mensaje. Si yo vivo en el amor, si vivo en la felicidad, si vivo en el gozo, si vivo en la alegría, esto no quiere decir que yo transforme lo que estoy viviendo, que le quite hierro al asunto. No, yo puedo ser feliz viviendo un proceso en mi vida. Y eso no quiere decir que tenga un proceso muy grave y que esté tirado por los suelos riéndome y partiéndome la caja. No. Lo puedo estar viviendo llorando, pero no lo dramatizo porque lo vivo desde una experiencia. Ese es el gran contexto, quitar el drama. Somos dramáticos por naturaleza. ¿Vale? Entonces, quitar toda esa parte, ¿no? Entonces, bueno, ¿que a dónde vamos? Bueno, desde la existencia de distintos universos, como datos científicos, hipótesis, ¿vale? Que tenemos la parte de Albert Einstein, la relatividad, todo se transforma, nada termina. En su teoría también de la curvatura del espacio, donde habla de los universos paralelos, las posibilidades cuánticas, y eso que a Albert Einstein no le molaba nada a la física cuántica, o sea, no quería ni hablar de ella, ¿vale? Pero al final de su vida empieza a abrirse con la posibilidad de los universos paralelos, ¿vale? La naturaleza de los agujeros negros que describe Stephen Hawking, como la capacidad de transportación a diferentes dimensiones y espacios donde nos podemos manifestar una vez también transmutada y transformada la muerte, de lo que habla en sus últimos 2 años de vida aproximadamente. De hecho, tiene su última conferencia en YouTube, que si la podéis ver en algún momento es muy interesante, porque habla de la conciencia de Dios desde un sistema científico, que para Stephen Hawking era muy peleagudo, porque no le molaban todas estas teorías. Él era científico puro, pero al final todo pasa. Es decir, cuando se acerca, yo puedo tener una percepción de la vida X, pero cuando se acerca el momento de la muerte, ay amigo, ¿vale? En ese momento todo puede cambiar. Entonces, a mí me preguntan, ¿estás seguro de esto? Y digo, no. No estoy seguro de nada. No estoy seguro de nada, porque hace un mes han cambiado muchas cosas en mi vida. Y seguramente dentro de un mes o dentro de 24 horas cambiarán más. Y de lo que estaba seguro que podía hacer, pues posiblemente dentro de una hora igual tengo miedo a hacerlo. No sabemos. Está ahí. Esa es la gran experiencia. Pero eso mola a veces. Lo que pasa es que lo vivimos desde esa parte de drama, ¿no? David Bohm, otro científico, explica que la existencia de un orden entrelazado entre universos superpuestos es siempre un espacio donde la conciencia se transforma una y otra vez, ¿no? Podéis ir viéndolo, ¿no? En agosto de 2001, en el diario ABC, hablaban de replantearse la teoría de las cuerdas. Esto fue en el 2001, estamos en el 2019, se replanteó a lo que he comentado antes. A 11 dimensiones distintas, donde se pueden dar 11 universos distintos, con sus posibilidades también dimensionales cada universo, por eso, Ahí donde está la mecánica cuántica ahora,
impresionante. Hay muchos doctores de Harvard, de Oxford, investigando toda esta parte, que tenéis pequeños vídeos en YouTube que podéis ir viendo, que son una pasada, donde oyes hablar a científicos que están investigando permanentemente con átomos y están hablando de la existencialidad como si fuera escuchar a Buda hace 2500 o 2600 años. Entonces, como que se está pragmando todo eso. Hay un libro muy interesante que me gusta porque es fácil, ¿vale? Os enseñaré alguno, pero este libro llegó por ah, sí, ¿eh? Lo tenías. Ah, pues mira, se ha materializado. ¿Veis lo que son las posibilidades que tenemos de materializar? Existe. Es un libro muy fácil de leer, y es toda la experiencia de una doctora que trabaja de anestesista en el Hospital San Francisco de Asís de Madrid, donde a través de una experiencia próxima a la muerte y donde, claro, acompañando a nivel de pacientes en tránsito a la muerte, cuenta un montón de experiencias. Libros de estos hay muchos, hay psiquiatras que han estudiado miles de casos de moribundos, experiencias próximas a la muerte, todo esto. Y bueno, este es sencillo de leer, muy fácil, ¿vale? Pone ejemplos muy claros de cómo experimentamos muchas veces la muerte en el día, ¿no? Todos esos procesos, ¿no? No hemos hablado, no os he dicho que nuestros procesos de muerte y nacimiento son ese nacimiento y muerte son los procesos, ¿no? Los procesos que vivimos en el día a día, nuestras crisis. Hay momentos en que morimos fácil y hay momentos que nos resistimos y morimos más difícil. Va en función de lo que tengo que transformar. Si lo que tengo que transformar es facilito, vale, pues tengo una muerte que igual ni me doy ni cuenta. ¿Vale? O de repente cumplo 40 años y digo, joder, pues sí que me he suavizado. Si antes lo hubiera mandado a la mierda. Y digo, ya ha cambiado. Y a lo mejor ni me he dado ni cuenta. Pero hay otras que nos resistimos más. En función de la resistencia, hay más sufrimiento ante esa muerte o no. Con lo cual la muerte es un proceso natural en todos nosotros siempre, ¿eh? A lo largo del día podemos estar en muerte y nacimiento, muerte y nacimiento. Nuestros niveles de tolerancia con los demás son muestras. Hasta dónde tolero según qué cosas, hasta dónde comprendo según qué cosas, hasta dónde acepto según qué cosas. Ahí puedo ver todo dónde están mis resistencias. ¿Dónde están mis sistemas de creencias? Sistema de creencias, hasta que empezamos a disolverlo, lo que hacemos es ir cambiándolo. Vamos pasando de sistemas de creencias a otros. ¿Vale? De repente a lo mejor el cristianismo nos va bien y luego vamos al catolicismo y luego encontramos el budismo y luego el hinduismo, pero al final cambiamos sistemas de creencias. Porque tenemos que sacar nuestro propio sistema propio. Pero bueno, está bien estudiarlos, pero no a pies juntillas todos, yo lo digo por experiencia. Os lo digo por experiencia. Yo me he agotado muchos años de mi vida. Muchos. He perdido mucha energía. Y más dedicándome a las formaciones donde hablamos de nutrición. Hoy, cuando era vegano. ¿Sabes? Ay, ¿cuánto defendía? ¿Cuánto defendía el veganismo? Y no quiere decir que sea negativo, pero hazlo. Hazlo. No lo defiendas, tú hazlo, porque tú lo sientes. Hazlo, genial, está guay, respeta a otros seres, tal, guay, claro que sí. Que es beneficioso para otros seres y tal, claro que sí, pero también amo al que come carne. Y no dejo de comer con mi hermano que es carnicero. ¿Me explico? Porque además lo tengo. O sea. Vosotros imaginaos las comidas, las cenas de Navidades, pues tal, había ahí un conflicto, ¿sabes? Pon aquí, entonces claro, esto era un desgaste que acaba las nocheviejas o las nochebuenas que me moría, no quería volver a ver a mi familia en 6 meses, claro, normal. El problema era mi familia, no. Entonces, cuidado con los sistemas de creencias, claro, luego entras en el budismo, meditas, tal, no sé qué, claro, empiezas a conocerla. Claro, y este que pasea por aquí, ¿por qué no medita? ¿Por qué no medita? Hombre, que pierdes el tiempo. Y estamos ahí. Ay, vaya a cambiar el sistema de creencias. Un buen amigo me dice, oye, el otro día, dice, mi suegro en la cena, pues que me hizo pensar, macho. Porque claro, de repente, empezaron con el vegetarianismo, con el arroz integral, con todo esto, y en las comidas hablaba de eso, y dice el suegro, pero un hombre que no tenía nada que ver con esto, le dice, oye, pero
con la misma énfasis que comíais ante carne, ahora coméis arroz integral. Claro, la pregunta es, claro, es decir, ¿vale? Dejo de comer carne y como arroz integral y ahora mi sistema de creencias es el arroz integral. ¿Me explico? Entonces, eso lo único que hace es limitarme porque me hace identificarme más con esto. Y además no me deja compartir lo verdaderamente esencial con el ser que tengo delante, que es un alma que está compartiendo conmigo. Porque somos almas que comparten toda una experiencia. Cualquier persona que pasa por enfrente vuestra está compartiendo una experiencia, porque esa persona, que tiene una personalidad, una materia, pero que dentro es un alma, te está mostrando una parte que en ese momento tú estás viendo. Y a lo mejor no la conoces de nada. Y luego tienes almas que compartes muchas vidas o mucha vida. Entonces, esto se está mostrando ahora en los trabajos con la psicología transgeneracional o la psicología sistémica, que se conoce como constelaciones familiares. ¿Dónde está el quid de la cuestión de todo eso? Pues que cuando se está constelando, que muchas personas se asombran en ese momento de cómo pueden representar al padre de alguien que no conocen, pues es que tú no estás representando a su padre, estás conectando con una parte de su alma que estás interconectada, todos. A los, de momento, 7.000 millones, no sé si más, de almas que están viviendo esta experiencia en este momento. Entonces, ¿por qué sistemas de creencias? Puede haber respeto a cualquier espacio, todo. Un libro interesante, un poquito más de intensidad en la lectura, tranquilidad en la lectura, a lo mejor repetir la página varias veces, ¿vale? Pero son libros que no hay que intelectualizarlo. Yo siempre digo, si te lo lees, léete una página, reflexiónala un poquito, no intelectualizarla demasiado, sino como dejarla sentir, luego vuelves. Hay un libro muy bonito sobre budismo que a mí me encanta, que lo escribió Thich Nhat Hanh, que es Camino Viejo, Nubes Blancas, que es un libro que relata la parte de un poco la filosofía del budismo, la vida de Buda, que es para leerte un poquito por las noches, una paginita, un capítulo como mucho, pero no demasiado. Y es dejar que se interiorice, dejar un poquito que eso vaya cociéndose dentro, ¿no? Camino Viejo, Nubes Blancas. Thich Nhat Hanh es un monje, Thich Nhat Hanh es un monje budista vietnamita, que es un poeta, y bueno, tenéis muchos vídeos también de él en YouTube, es una magia verlo. O sea, eso podéis conectar, aunque lo veáis por el ordenador, estáis conectando con él. O sea, es una pasada. Y escribió ese libro en forma de vida, como de no biografía, sino más en plan novela. ¿Vale? Más en plan libro de esas características. Y en el budismo nos hablan de lo que son los bardos. Los bardos son los estados de conciencia. Los bardos son, ahora estamos en un bardo, que es el bardo de la conciencia racional. Luego hay un bardo de la conciencia mental en la meditación, y luego están los bardos de transición a la muerte, que son, los bardos principales son el bardo natural de la vida, que es el que estamos ahora, el bardo de la muerte, el bardo luminoso cuando estamos transitando al más allá, y el bardo kármico, que es cuando nos toca, si nos toca o elegimos volver a nacer. ¿Vale? Entonces, entre este bardo y este está el quid de la cuestión. Aquí está el quid de la cuestión. En esta transición y en este momento está el quid de la cuestión de lo que vas a hacer aquí. Hay que ser muy consciente de este tránsito. Esto no es un agobio, ¿eh? O sea, no os agobiéis, simplemente, si ahora en vuestro momento de vida sois conscientes y vais haciendo conscientes un poco de esa entrada a la noche, a los sueños, relajando, trabajando un poco más la presencia, en el último momento de vuestro suspiro o expiración, que se quede grabado el mensaje de entro al tránsito de la muerte o entro al tránsito de la transmutación. ¿Vale? Porque solo ese pensamiento hace este trabajo solo. Porque daos cuenta que cuando muero hay 3 días, según los bardos, hay 3 días hasta que sale completamente el espíritu. Teóricamente tendríamos que estar 3 días sin incinerarnos, sin enterrarnos, sin cosas de esas.
¿vale? Yo creo que aquí también. En Zaragoza puedes ir al Ayuntamiento de Zaragoza, pedir un permiso, ¿vale? Que te lo da, me parece que tienes que ir a un notario, firmar un papel y tal, para pedir un permiso para que tarden 3 días en enterrarte. Mi hermano, que tengo un hermano que se dedica a esto también, somos muchos, variopintos, ¿no? Y él, por ejemplo, lo ha hecho con alguna profesora de yoga, algún budista, cosas así que viven aquí, pues piden esos permisos para que en el momento de la muerte tarden 3 días habitualmente a incinerarse, ¿vale? Claro, claro. Teóricamente es una forma de prevenir infecciones y todo esto, ¿no? Pero bueno, se puede, si tú lo pides, se está preparado para embalsamamientos que te pueden aguantar 3 días perfectamente, ¿no? Entonces, sí. Lo que pasa es que tienes que llevar un permiso del ayuntamiento de la zona o de lo que corresponde aquí, Coniles. ¿Coniles de? De Conil, de Cádiz. Vale. Es que como vivo en una zona que no sé si soy de Vejer o de Barbate o de donde soy, ¿sabes? Entonces en un momento, de este Conil digo, igual es, yo qué sé, de dónde, ¿no? Soy muy nuevo aquí todavía. Entonces, pues es pedir un permiso al ayuntamiento para poder que te hagan eso y se puede hacer. Entonces está 3 días. El momento que el espíritu sale, son 42 días de transición. Son 42 días de transición. En esos 42 días se deshacen las 62 capas del apego, que baja la energía desde Bindu hacia Visuddhi y hacia Anahat, donde vivimos un espacio de claridad blanca, ¿vale? Que pueden ser 21 días. Hay otros 21 días que se disuelven las 48 capas del ego, que suben desde Manipur hacia Anahat, y vivimos un espacio rojizo, entre otras experiencias, ¿vale? Por la fuerza a nivel de los chakras y de los centros energéticos que se están disolviendo. Es a partir de esos 42 días cuando nos hemos desapegado y hemos disuelto esas partes del ego, donde empezamos a tener una conciencia clara de que ya no somos este cuerpo físico, ¿vale? Durante esos espacios de 42 días está muy bien que las personas que están en ese tránsito y que se quedan aquí, los de aquí, ayuden. Con meditaciones simplemente, o poniendo velas, poniendo amor, poniendo luz, simplemente con que se envíe eso, suficiente. Que haya un aporte de luz permanente y de conciencia a ese espacio, porque son días de experiencia. Esos 42 días pueden vivirse desde mucho miedo si mueres con mucho miedo, o desde mucha liberación si mueres con liberación. Porque si mueres con miedo, vas a enfrentar los peores miedos que tengas ahí. Y se empiezan a manifestar de las formas donde tú más miedo tengas. Y puede ser, ahí, en el momento que dejamos este cuerpo físico, no hay espacio ni tiempo, ¿vale? Por lo tanto, es un momento muy importante de entrar a la muerte con la mayor serenidad y amor posible. Se trata de eso. Y si es una muerte traumática por accidente, pues entonces los que se quedan aquí hay que ayudar, para que haya conciencia ese espacio. ¿Vale? Hay que ayudar, porque en ese momento no se es consciente, o igual sí, no lo sé, pero en la mayoría de los casos no, se es consciente de la entrada. Entonces, desde aquí, aunque seáis personas que no os conozcáis, ha muerto tal en un accidente de coche, tal no sé qué, empezar a trabajar desde ahí. Simplemente 5 minutitos, ponemos una vela, mandamos esa luz y va a llegar igual, aunque no se le conozca. La intención es lo importante y es lo que llega. Entonces esa parte es bastante importante. Bueno, aquí tenemos un poco la exposición. ¿Ha sido muy dramática o no? No. Ahora vamos a hacer un momentito, va a venir Marta, como siempre terminamos un poquito de experiencia, porque nos gusta un poco esa parte de no mucha teoría y también un poco experimentar, así que poner la espalda recta.
Bueno, pues vamos tomando consciencia del sitio en el que estamos, sentadas y sentados. Vamos acomodándonos sobre la silla y cerramos los ojos. Todos los sentidos están aquí. Todos los sentidos están ahora. Y llamamos a ese estado de pura presencia. Nos acomodamos en la silla, sentimos los pies en la tierra, brazos relajados, cuerpo relajado. Cuerpo que es presencia. Y de ahí llevamos esa conciencia, esa mente y nos sentimos respirar. Podemos llevar todos los sentidos ahí, escuchar cómo respiramos, oler cómo respiramos, sentir el sabor. Y hay una parte del tacto donde vais a empezar a sentir como al rozar el aire las fosas nasales. Es algo muy sutil, pequeño, sencillo. Y sentimos el aire rozar en la inhalación y en la exhalación sentimos también ese aire que al exhalar incluso puede acariciar el labio superior. Y nos instalamos ahí, en esa inhalación, en esa exhalación, en ese anclaje que además cada día nos acompaña. Y desde ahí, desde ese punto de partida, comienzo a expandir mi atención por toda la cabeza. Percibo cada célula de mi ser en la cabeza. Y voy caminando amablemente hasta el cuello. De ahí tomo consciencia de mis hombros y de mis brazos hasta las manos. No me pierdo ni un instante de mí misma, de mí mismo. De ahí llevo la atención al tórax, a ese espacio del corazón por delante, por detrás. Y voy bajando hasta el abdomen. Y de ahí deposito toda la atención en la pelvis. Percibo, siento toda esa zona de mi cuerpo. No dejéis que la mente se vaya, a traerla aquí una y otra vez, las veces que hagan falta.
con esa perseverancia, con ese coraje y con esa amabilidad. Y de ahí voy dejando que la atención vaya descendiendo poco a poco por mis piernas, pasando por la rodilla y llegando hasta los pies asentados en la tierra. Eso es. Y ahora sigo en mis pies. Todo mi ser está ahí. Y ahora mi mente va a seguir ayudándome. Porque ahora mis pies van a desaparecer. Y muy despacio voy a ir ascendiendo hasta las rodillas. Y toda esa parte del cuerpo desaparece. Percibiros ahí. Sigo subiendo hasta las caderas. Por las dos piernas. Y esas partes de mi cuerpo desaparecen. Mi pelvis, el centro de mi cuerpo, desaparece. Tomo conciencia ahora de mi abdomen, zona lumbar. Y esa parte de mi cuerpo desaparece también. Seguir ahí. En esa práctica constante, subo la atención hasta el tórax. Y esa parte de mi cuerpo desaparece. Ahora, mis manos, mis brazos, por unos instantes soy consciente de ellos y desaparecen. Y ahora mi cabeza. Desaparece. Los elementos externos se disuelven. La tierra, el agua, el calor, el fuego. Y por último, el aire. Los elementos internos se disuelven. Pensamientos y emociones desaparecen. Las capas del apego y del ego se disuelven.
La esencia del Padre desciende desde la coronilla hasta el corazón y se experimenta claridad. La esencia de la madre asciende desde el vientre hasta el corazón y se experimenta dicha. En el corazón se revela nuestra verdadera naturaleza. Volvemos al estado original. La naturaleza se revela en toda su pureza y sencillez. El espíritu sale volando hacia el espacio. Y se funde. Ósmosis universal. Consciencia ilimitada. Y así, poco a poco, vuelvo a sentirme respirar de nuevo. Te invito a colocar las manos en el corazón. Y que por la virtud de esta práctica todos los seres sean felices y pongan causas de felicidad en sus vidas. Poco a poco podemos ir abriendo los ojos, respirando, estirándonos. Muchas gracias a todas, a todos. Y bueno, por hoy ya está bien, hasta hoy, hasta aquí. Gracias, solo gratitud. Y nada, vamos a disfrutar del almuerzo, os invito a quedaros y a compartir este ratito también más ligero. Muchas gracias.
me cansé de